Hay muchas cosas muy, muy interesantes, que es aquí donde uno dice, está hablando de filosofía, o está hablando de la vida, o está hablando de biología, o está hablando de matemáticas, o está hablando de física. ¿De qué me está hablando? ¿Por qué? Porque resulta que todas las cosas se conjuntan y a la vez se dispersan. Es decir, voy a hablar de algo que depende cómo lo quieras ver, depende desde qué punto lo tomes, vas a decir que está sucediendo. Pero también podrías decir, ok, es todo lo contrario. ¿Cómo que todo lo contrario? Sí, la idea sería otra. ¿Y cómo es que quieres hablar de una idea, de otra idea, si no has planteado nada? Bueno, pues empecemos por ahí. Fíjense algo con lo que empezamos, ¿con qué empezamos el curso? ¿Con qué empezamos a hablar en este semestre? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué viene esto a acción? Bueno, mira, ¿qué es lo que me falta por ver? Lo que te falta por ver es dos puntos que hablan de la relatividad. Oye, profesor, ¿y eso a mí para qué me sirve? Yo voy a estudiar relatividad, necesito estudiar la respuesta entre comillas, que voy a hacer mi cosmología, mi partículas y altas energías, no quiero ser ingeniero. Ok, tienes razón, pero lo más importante aquí de cualquier ingeniero es que sepa ubicarse tanto en el tiempo como en el espacio, que sepa en dónde está y qué es lo que puede o debe de hacer, intentar hacer las cosas. Entonces, tienes que tener una idea muy clara de en dónde estás y hacia dónde vas. Ok, entonces, allí, hasta allí creo que todo el mundo hasta ahorita tiene más o menos claro qué le gustaría ser o hacer con su vida. Ok, está bien, ya sabes hasta dónde vas, sabes qué camino seguir, eso es muy importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar allí? ¿En dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Sí, ubícate. Tú quieres llegar a algo. ¿Ese algo ya lo eres o no eres eso todavía? ¿En dónde estás? ¿Qué tanto te falta para llegar a ese lugar? Ubicarnos en tiempo y en espacio de qué soy y hacia dónde voy. Claro que lo más importante aquí es ¿y qué camino estoy? ¿Y cómo sé que el camino estoy siguiendo es el seguridad se van a dar en el subir a la montaña, es subiendo poquito a poquito para no forzar tanto las cosas. Entonces, si tú quieres subir muy directamente, vas a tener que forzar tu sistema mucho y ahí pudiera ser que fallaras. Entonces, bueno, tengo que ir a pasitos, ¿y cómo sabes que el camino que estás siguiendo es el mejor? ¿Cómo sabes que podías avanzar un poco derecho o avanzar sesgado?
pero para avanzar. Tienes que sesgar para avanzar. Es curioso porque si tú quieres cruzar un río, ir de un lado al otro, pero el río está fluyendo, pues si tú tratas de ir directo, el río te va a llevar. Entonces lo que tienes que hacer es hacer algo hacia el contrario para que cuando te lleve el río, tú llegues. Pero entonces te tienes que dar cuenta de ese medio, de eso que está ahí, cómo fluye, cómo se mueve. Si es que se mueve o no se mueve, o está todo estático. El ejemplo que te daba de subir un cerro, una montaña, subir algo y llegar a algo hacia arriba, y aquí nada más el de hacia arriba es figurativo, porque tu vida no va hacia arriba ni hacia abajo, simplemente es hacia el futuro. Ahí es muy interesante darnos cuenta que entonces qué es lo que estamos, hacia dónde vamos, cómo nos estamos moviendo. Entonces yo tengo que ubicarme qué es lo que debo de hacer, si el espacio fluye, si el futuro, si las condiciones son cambiantes o siempre son estáticas. Si las condiciones son cambiantes, pues necesitaría darme una idea de cómo cambia. Ustedes están cambiando, ya no son unas niñas, no son unos adolescentes, ya casi son adultos, pero entonces hay un pequeño paso. Adolescente viene que adolece, que les falta algo. ¿Y qué es lo que me falta? Pues madurar, terminar de entender la vida, terminar de entenderme a mí mismo. Ojo, no estamos hablando de psicología, estamos hablando de física, pero es parte de... En ese momento, cuando uno se entiende a sí mismo y se ubica, esto venía todo por eso, porque necesito que te ubiques. Entonces, ¿quién es o qué es la referencia de todo, de cualquier cosa? Pues mira, tal vez tú serás para ti, pero yo soy para mí. Aquí eres tú de ti y yo de mí. Entonces yo soy el que me tengo que ubicar. Tú eres el que se tiene que ubicar. ¿En dónde? En todo. En el tiempo, en el espacio. Permítame un segundito. Lo que pasa es que abro un poquito las cortinas porque si no es muy poca luz y luego, como se dan cuenta ahorita, ya está entrando muy fuerte el sol. Ya está saliendo el sol, entonces hay mucha luz y me veo demasiado brillante, blanco. Ok, entonces estamos hablando. ¿Y por qué me hablas de eso, profesor? Mira, todo esto viene a razón de lo que estamos viendo ahorita. ¿De qué estamos viendo ahorita? La relatividad. ¿Qué es la relatividad? Pues viene de relativo, de cómo me relaciono, cómo me interactúo yo con los demás o los demás conmigo. Quedamos en que yo soy un ser pensante, es decir, pienso, luego existo. ¿Cómo sé que pienso? Dudando. Si dudo, pienso. Si pienso, existo, soy. ¿Qué soy? Bueno, ese ya era otro problema. Entonces, tengo que partir todo de yo, de mí. Todo tiene que empezar en mí. Ok, fíjate que ahora te lo voy a cambiar todo el tema. ¿Cómo que te voy a cambiar todo el tema? Pongamos que tengo una recta, un pedazo de recta, una línea. Cualquiera puede ver una línea. Oye, y en esta línea, ¿dónde es el principio? ¿Dónde es el final? ¿Dónde es el origen? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde estoy yo?
A ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás hablando de una recta o estás hablando de ti? Lo que pasa es que en cualquier recta, en cualquier dimensión, si yo quiero medir algo, tengo que ubicar en dónde está el origen, en dónde empiezo a hacer algo. Lo que tú quieras, lo que gustes y mandes, quieres hacer algo, tienes que empezar por decir, de aquí para acá hay este tamaño o esto, un número, una magnitud. ¿Dónde es el origen? Y la respuesta es sencilla. ¿Dónde sería el origen? ¿Dónde sería lo mejor? Bueno, pues para mí, yo soy el origen. Yo soy el punto en donde debo de decir, aquí, a partir de aquí, es esto y a partir de acá es esto otra cosa. Para ti, pues es tu vida, es tus cosas, es tu forma de pensar. Tú eres el punto de referencia. Eso, profesor, eso es lo que quería. ¿Dónde es el punto de referencia? ¿Dónde es el punto básico? ¿A partir de dónde yo voy a empezar a qué? A lo que quieras. A pensar, a razonar, a investigar, a medir, a vivir, a ser. ¿A partir de dónde? Como te das cuenta, si lo ponemos así, entonces desde el principio lo único que me has querido enseñar es un poco de relatividad, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para estudiar o para explicar cualquier cosa? Partir de un punto básico. ¿Cuál es el punto básico? ¿Cuál es el punto que me debiera permitir empezar a hacer las cosas? Pues el origen. ¿Quién es el origen? El origen soy yo. ¿O qué es el origen? Donde yo diga que ahí es el... ¿Por qué? Porque yo así lo defino. Entonces esto va a depender de cada persona. Sí, exactamente, eso es lo curioso. Entonces, tú lo que hagas con tu vida va a depender de ti. Yo lo que haga con mi vida va a depender de mí. Yo tengo que ser capaz de definirme a mí mismo y definir qué es lo que quiero, hacia dónde voy, cómo está pasando esto. Pero yo no creé el universo, estoy tomando conciencia de él. Yo no lo creé, crear. Entonces, bueno, si yo no soy el creador, alguien lo tiene que ser, pero yo soy el que define las cosas. Bueno, pues entonces yo soy el que manda aquí. Por eso te decía al principio, discúlpame, pero aquí lo más importante es quién es lo más importante. Pues yo. Y luego yo, y para terminar yo tengo que definir todo, yo tengo que poner las cosas. Por eso tengo que tener una filosofía, una forma de ver la vida y una forma de entenderla. ¿Y cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? Pues necesito una brújula, algo que me diga hacia dónde voy, si estoy en el camino correcto o qué es lo que estoy haciendo. Y eso van a ser tus principios, tu código, tus reglas. ¿Qué es lo que sí tú permites y qué es lo que tú nunca vas a permitir? Abusados, no van a salir como siempre, sobre todo en religión y demás cosas, en política, en diferentes situaciones. Sí, esa es la voluntad de Dios, pues que se haga la voluntad de Dios, pero en los güeyes de mi compadre, porque conmigo no. Sí, bueno, sí vas a hacer la voluntad de Dios, pero para los otros. Pero cuando se trata de ti, ahí le cambias. ¿Qué es lo que hacen todos los políticos? Primero te dicen una cosa y a la hora de la hora te das cuenta que están haciendo todo lo contrario, pero pues te siguen echando el mismo rollo. Pero como esto no es política, tenemos que regresar a lo que estamos. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo?
Lo que te estoy diciendo simple y sencillamente es, ok, yo, ser humano, yo, persona, voy a poner el marco de referencia, yo voy a ser el elemento básico para entender todo el universo. Perfecto. Eso, qué bueno que esto lo tengas claro, porque entonces de ahí vamos a partir para construir todo. Y entonces ahí eso es cuando defines un sistema inercial. ¿Qué es un sistema inercial? Un sistema en el cual valga la primera ley de Newton, que si yo tengo algo y que si este algo nadie lo toca, está que lo pongo allí, pues ahí se queda, no se mueve, a menos que llegue alguien y lo desplace, le haga algo. Una mano, la mano de Dios, que va a alterar esto. Si yo no quiero creer en dioses, si yo no quiero que de la nada aparezca algo que agarre, pues entonces tomo dos partículas. Y si esto se altera, pues digo que una fue por la causa de la otra. Y esa es la ley de acción-reacción. Y con la tercera ley de Newton, entonces lo que hago es suponer que todo está funcionando de otra forma distinta. Permítanme. ¿Qué pasó, Rolando? Permíteme que hablo en una hora así, estoy en clase ahorita. Ajá. Sí, el viernes estoy por allá. Ok, no, tengo clase de 7, 8 y media. Te veo antes de las 9 en Zambos, ¿te parece bien? Órale. Claro que sí, bye. Bueno, perdón, compañeros, una llamada. Entonces, ¿quién va a ser el marco? ¿Quién es el principal? ¿Cómo voy a construir todo? En base a mí. Yo soy el sistema de referencia. Yo soy el sistema básico, el sistema que debe de medir, que debe de hacer, que debe de definir las cosas. Está bien, qué bueno. Así no te vas a creer el cuento de nadie. Tú solito te vas a convencer a ti mismo de qué es lo que estás haciendo. Entonces, tu sistema de referencia tiene que tener una condición. Debe ser un sistema inercial. Que valga la primera. Si vale la primera, por lo tanto, vale la segunda y la tercera ley de Newton. Ok, esto que dije, que esto si no hay nada que lo toque, siempre va a quedar ahí. Pero si aparece una mano, la mano de Dios, entonces va a ser que se altere. Pero entonces el que cambie esta situación, a eso lo llamo una fuerza. La variación de esta condición. Pero como yo no quiero que aparezca de la nada algo y haga cosas, pues tomo dos partículas y entonces esta partícula interactúa con esta y cuando la suma debe de ser una constante. Esa es la primera ley de conservación, la conservación de energía, la conservación de momento. Son leyes que yo voy a ir definiendo dentro de mi sistema para que no aparezcan manos de la nada y hagan cosas. Entonces, como yo no me doy cuenta de que algo de la nada aparece y desaparece, entonces, por eso fabriqué la tercera ley de Newton. Bueno, ya está bien. Estamos en un sistema inercial. Tú eres un ser pensante, yo soy un ser pensante. Entonces, tú y yo ya somos, así como diría, aquí mandamos dos, Aste y yo, pues bueno, soy Aste tonto. Bueno, nada más nosotros dos. Pero entonces, lo que tú hagas, ¿cómo lo relaciono con lo que yo hago? Y ahí empezamos a hacer lo que se llama las transformadas o el comparar un sistema con otro.
Y eso es el principio de la relatividad. Tú estás allá, yo estoy acá. Bueno, está muy fácil. Ya lo hicimos. Ahora, eso fue también parte de lo que les expliqué la semana pasada en el pizarrón. Bueno, ya está. Ya tengo un sistema, dos sistemas de referencia y veo cómo puedo relacionar una cosa con otra. Cuando yo hago eso, entonces empiezo a ver cómo funcionan las posiciones, las velocidades y las aceleraciones. Y entonces, en el caso estático, pues ya viste que todas excepto las posiciones, las velocidades y las aceleraciones son las mismas. No pasa nada. Y las posiciones sé cómo relacionar una con otra. Entonces no pasa nada. Perfecto. Tú tienes tus mediciones, yo tengo mis mediciones y puedo constatar que tu universo es el mismo que el mío. Tu forma de ver las cosas es muy, muy parecida a la mía. Bueno, porque estamos viendo lo mismo. Estamos viendo el universo, lo que me rodea, el espacio y el tiempo. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Cuando pasamos al siguiente sistema, ahora uno de los dos o los dos no estamos quietos y nos estamos moviendo uno respecto del otro. Eso se llama la relatividad especial, pero nada más voy a poner que hay velocidad. Bueno, pues entonces las posiciones no son iguales, pero puedo seguir haciendo la suma de vectores y llegar al mismo resultado. Bueno, está bien, está fácil. Y cuando llegas a relatividad general, te das cuenta que ni posiciones, ni velocidades, ni aceleraciones son iguales. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pero tengo unas formulitas con las cuales puedo relacionar uno con otro. Entonces, tienes una forma matemática. Hay matemáticas que te describen ese universo. ¿Sí? Oye, ¿qué tan complicadas son? Bueno, pues no son muy complicadas, pero te das cuenta que tiene que ser un siguiente nivel en conocimientos. Tengo que tener los conocimientos anteriores para pasar al siguiente nivel. Es decir, tú tienes que conocer primero los números naturales, los enteros, los fraccionarios. Las fracciones es otro tipo de números, otro tipo de matemáticas. Cuando trabajaste con los reales, eran todavía más que los racionales, porque incluías ahí las fracciones, las décimas, las potencias de los números. Sí, exactamente. Y descubriste unos números que se llaman irracionales, que nunca lo puedes poner como un quebrado. Lo puedes aproximar, pero nunca lo puedes escribir exactamente el número. Pero la posición, el tamaño siempre la puedes hacer. Un ejemplo de eso muy claro es el número pi. ¿Por qué? Porque el perímetro de cualquier círculo pues es 2pi por radio. Eso es un número irracional, ¿sí? Es un número muy curioso que necesito muchas para escribirlo exactamente. Puedo saber exactamente el tamaño, pero describirlo mediante una representación, eso es donde está el error. Y ahí voy a hacer una aproximación. Tengo que aprender a usar aproximaciones, no realidades, aproximaciones. Bueno, pues, pues no me queda otra. Ok, después tienes que hablar de los complejos y después tienes que hablar de los cuaternios, pero entonces ya hablo como de matrices. Ándale. Lo siguiente es trabajar números como si fueran matrices. Esa representación que tiene un valor distinto para cada uno de los elementos, pues eso sería, oye, pero entonces no es un número, tiene muchas componentes, pues es como una fracción.
Entonces tú un entero lo puedes poner en qué quieres, en tercios, en cuartos, en quintos, serían 5 quintos, 4 cuartos, 3 tercios. Oye, pero sí, siempre estás hablando de un entero, o 2 medios, o el mismo, uno solo. Tengo muchas representaciones para ese número. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es la relatividad? Pues es relativo a... Tú tienes un sistema, yo tengo otro sistema, podemos ver cómo están relacionados. Tú lo tienes en una fracción, yo lo tengo en otro tipo de fracción. No tiene por qué ser la misma, pero podríamos encontrar un mínimo común múltiplo. Un número en el cual los dos vamos a coincidir y podemos entender eso. O un múltiplo de lo que yo hago, un múltiplo de lo que tú haces, de tal suerte que siempre las cantidades están relacionadas. Eso es la relatividad. Oye, pero entonces, yo estoy midiendo el espacio, ¿sí? Estoy midiendo 2 variables, o si quieres 4. ¿Cuáles? ¿Cómo que 2 variables? Sí, es que mido tiempo y espacio, o si quieres, mido esto 2, y mido la materia, carga y masa. Son 4, bueno, son 2. La velocidad y el tiempo, el espacio y el tiempo están relacionados con algo que yo muy fácilmente puedo definir. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? Pues cómo se mueve una partícula en el tiempo. Eso lo defino como la velocidad. Qué bueno. Entonces, yo puedo escribir, y ahí es donde tenemos, y ahí tendría que escribirles una ecuación, la ecuación de R es igual a R0 más B0T. Ese ya le escribiste la vez, exactamente. ¿Qué tal si le meto la aceleración? 1/2 de AT cuadrado. Eso ya me lo enseñaron en física 1, eso se llamaba cinemática. Exactamente. Eso era el principio con lo cual ibas a validar toda la física. Esas son las posiciones, velocidades, aceleraciones que tú tienes que haber entendido. Ahora eso lo voy a volver a hacer, pero en 2 marcos. Uno en donde tú estás y otro en donde yo estoy. A eso se le llaman las transformadas galileanas. Si lo hacemos así muy sencillito. ¿Qué pasaría? O la relatividad especial, cuando te estás moviendo a una cierta velocidad, o la relatividad general, cuando hay velocidades y aceleraciones. Sí. Oye, pero me dijiste que yo no voy a... Sí, exactamente. Lo que se trata ahorita es, en estas 2 últimas secciones, es que el libro te va a platicar y te pone las ecuaciones y te lleva a valores en los cuales ves que un campo eléctrico es lo mismo que un campo magnético. Son 2 manifestaciones en el espacio de algo. Ok, bueno, está bien, eso ya lo había yo entendido. Qué bueno, si tú ya entendiste que son 2 manifestaciones de una misma cosa, entonces tanto tú puedes entender la electricidad o el magnetismo, o los dos, uno con el otro. Sí, eso es lo que me pusiste al final, sí, pero ahora la pregunta sería, ¿y cómo está relacionado lo que yo mido con lo que tú mides? Entonces voy a necesitar lo que se llama, lo que ponen ahí como el capítulo 11, que son las transformadas galileanas. Eso es lo que voy a hacer mañana, ponérselas en el pizarrón, deducirlas, ver cómo sale, y hablar de exactamente eso. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que, curiosamente, yo puedo saber qué es lo que yo mido, pero puedo relacionarlo con lo que tú mides, y tal vez no midamos exactamente lo mismo, pero sí sé qué es la geometría en mi espacio y qué geometría tiene tu espacio, porque eso va a depender de esas ecuaciones. Necesito hacer
unas matemáticas en la cual voy a trabajar ahora en vez de números, matrices. Y esto necesito relacionar. O sea, una posición sería un X, Y, Z. Sí, pero ¿cómo cambia X respecto de X? ¿Cómo cambia Y respecto de X? ¿Cómo cambia Z respecto de X? Pero son tres. Bueno, pues entonces pon cómo cambia Y respecto de X, pero ahora pones primero Y, luego X, y luego cómo cambia Y respecto de Y y cómo cambia Y respecto de Z. Y al revés, y al último sería cómo cambia Z respecto de X, cómo cambia Z respecto de Y cómo cambia Z respecto de Z. Entonces tendrías 9. Oye, pero te falta poner el tiempo. Ay, entonces no tengo 9, tengo 4 por 4, 16 números que me van a representar algo en mi universo, pero eso lo tendría que hacer yo en relatividad. Exactamente, cuando te metes a trabajar relatividad, te metes a trabajar matrices y tienes que trabajar, oye, es que las matrices no son tan complicadas. No, porque te están enseñando lo básico, a sumarlas, a restarlas, ya cuando las multiplicas, pero ahora las puedo dividir, puedo hacer y ahí te das cuenta que la inversa es distinta, porque hay inversa por la derecha e inversa por la izquierda. El cero no es único para cada matriz, pero no para en general, o todas las matrices que tienen una cierta dimensión. Va a depender también de la dimensión, sí. Entonces, voy a ir perdiendo todas las propiedades que yo tenía de mis matemáticas. Pero entonces tengo que saber que he adquirido otras propiedades y esas no las puedo usar. Es por eso que necesitarías aprender otras matemáticas. Las reglas, el álgebra que voy a hacer con esos nuevos números. Bueno, yo no te voy a enseñar esa álgebra, no te voy a enseñar las matemáticas, no, porque todos son varios cursos adicionales. Lo que sí te tengo que decir es más o menos qué es lo que pasa en el espacio. Ok, entonces tú me vas a decir más o menos, sí, eso es lo que el libro en las dos últimas secciones nos platica. A ver, me voy directamente al libro. ¿Qué es lo que ponen en el libro? Bueno, en el libro lo que ponen es agarrar y decir, ok, estás hablando de unas transformadas. Sí, entonces esas transformadas que quieres hablar, caramba, estamos acá. Estoy aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues estás hablando de dos sistemas de referencia. Sí, esa era la sección anterior. Y tenía que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces déjame amplificar esto para que se vea mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto. ¿Y de qué me estás hablando? Pues esto, de que tengo simple y sencillamente dos sistemas de referencia. Y en los dos sistemas, para muchas veces dicen, bueno, esto soy yo mismo, visto si yo estuviera quieto o si yo me estuviera moviendo. O si quieres, soy yo y otra persona. Miren, aquí está muy gordo, bueno, pues está bien, son dibujitos nada más. Ok, entonces tengo dos seres, dos que están aquí y uno se mueve respecto del otro. Como es pura intelecto, es pura forma de razonar, inclusive pudiera ser yo que los dos ocuparan el mismo lugar en el espacio. Eso no es física, profesor. No, pero puedo hacer, matemáticamente puedo entenderlo y puedo hacer cosas así. Entonces, puedo hacer ideas que no realidades,
y hacer los análisis de lo que sucedería. Aquí en este caso yo hablaría de dos sistemas. Bueno, pues es lo que me ponen aquí, es lo que hacemos cuando hablamos de esto. Bueno, pues avancemos. Tengo las fuerzas, tengo cómo están relacionadas una fuerza con otra mediante unas ecuaciones. Estas ecuaciones son las que se les voy a decir mañana. Tengo el campo, cuando hago esto, entonces igualo los campos eléctricos que mide uno y otro. Fíjate que aquí estoy poniendo que hay un campo magnético. ¿Qué tal si no hubiera campos magnéticos? Bueno, pues entonces, si no hubiera campos magnéticos, aquí tengo las ecuaciones, pero los campos magnéticos también lo puedo escribir en términos de campos eléctricos. Y aquí como ejemplos te pone qué es lo que pasaría si fueran esto. Y entonces te quedan solamente en una sola dirección. Fíjate que el movimiento es en X, pero te quedarían en otros. Entonces aquí lo que quiere hacer es que te des una idea de cómo funcionan las cosas. Y que hay un factor que está dividiendo o que está multiplicando, como quieras ponerlo. Hay un numerito y va a depender de la velocidad. ¿De cuál velocidad? Pues de la velocidad con que se mueve un sistema respecto del otro. Acuérdate este muñequito, cómo se mueve uno respecto del otro. Eso es la relatividad, nada más. La especial es solamente cuando tomamos en cuenta la velocidad. La general es cuando tomamos posición, velocidad y aceleración. Sí. Para propósitos prácticos, si los pongo en los dos en el mismo lugar, digo que la velocidad que la posición inicial es cero, entonces los dos están en el mismo lugar, pero pues esto es de fantasmas porque no puedo poner a otra persona exactamente donde estoy yo. No es física, pero lo puedo pensar. Entonces aquí te explica eso, te pone ejemplitos. Ahora, ¿qué pasaría si estuviera moviéndome en un solo sistema? Y te da aquí un ejemplito. Y otra vez es un factorcito que se está moviendo. Y entonces obtengo las ecuaciones. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Con ejemplos diversos me estás poniendo. Ahora los campos eléctricos, cómo varían, o los campos magnéticos. Fíjate que es prácticamente igual. Pero estos son ejemplos. Bueno, hay que leerlos. ¿Qué pasaría con un campo eléctrico? Bueno, pues otra vez, me regreso a lo mismo. Estas ecuaciones, tengo la ecuación del campo eléctrico, es decir, tengo la ecuación del campo magnético, entonces ya tengo las dos ecuaciones. Fíjate que en los dos tiene que ver una R cuadrada abajo, en los dos tiene que ver un vector unitario, R, en los dos aparece el 4pi, aparece la carga, aparece el epsilon 0 en un lado y el otro sería el mu 0, es decir, la velocidad de la luz. ¿Qué pasaría si yo dijera que el campo en primado vale 0? Pues entonces regreso a las ecuaciones que tenía y te fijas que prácticamente los campos son iguales, pero hay una pequeña variación. Esto te lo voy a mostrar mañana y te voy a mostrar esto en otra forma, pero bueno, no necesito hacerlo en el pizarrón. Y entonces cuando haces esto, lo que obtienes es que esto sería para el campo. ¿Qué tal si digo que algo mismo para el campo magnético? Y entonces te das cuenta que las ecuaciones son simétricas. Pero aquí lo que voy a suponer siempre que hay un campo eléctrico. Y entonces en el primero, si no se mueve, pues entonces no hay campo magnético. Si se mueve, sí hay campo magnético y va a depender de que tienes una carga en movimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres decirme aquí? Lo que quiero decirte aquí
lo que carga, estamos hablando de carga. ¿Qué pasa con esta carga si yo la veo estando en reposo o a una velocidad baja comparada con la velocidad de la luz? Puede ser muy rápido, pero que si es fíjate que si es una milésima de la velocidad de la luz, ¿qué sería una milésima? 10 a la menos 5 metros por segundo, es una velocidad muy alta. Pues sí, pero cuando tú la metes en este factor, tienes aquí 10 a la 5, pero aquí abajo tienes 10 a la 8. Cuando lo elevas al cuadrado es 10 a la 16. Entonces aquí tendrías 10 a la 10. Entre 10 a la 16 serían que tus medidas tienen que tener mayor precisión que millonésimas para que esto tenga sentido. 1 menos una millonésima, híjole, pues sería 9 y hasta después le pones algo distinto. Eso es prácticamente 1, profesor. Exactamente. Cuando tú te mueves a velocidades, aunque sean grandes, pero pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, tú vas a ver un campo eléctrico así. Vas a hacer la física que conoces. Todo lo que está pasando es lo mismo para mí y para ti. Eso es lo que nos va a demostrar las ecuaciones de Lorentz. Y entonces todas las ecuaciones de Ampère-Laplace, las ecuaciones de Coulomb, todo eso es válido sin ningún problema. ¿Qué pasaría si te movieras a una velocidad cercana a la velocidad de la luz? Bueno, pues lo que va a pasar es que esto queda un círculo, una geometría esférica. Esta geometría ya no va a ser una geometría esférica, va a ser como si fuera la geometría de una elipse. Esto se va a empezar a achatar en la dirección que se mueve. Aquí se pone la velocidad y entonces esto es como si fuera una hamburguesa. Del lado que está en la hamburguesa, bueno, pues hacia donde se mueve, ahí se va achatando, y del otro lado también. ¿Por qué? Por la simetría del espacio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Lo que tendríamos aquí en el segundo caso es que esto se está haciendo como si empecé con un círculo y conforme va subiendo la velocidad, esto se empieza a hacer como un bollo y termina siendo, cuando me acerco a la velocidad de la luz, o estoy casi en la velocidad de la luz, una tortilla, en la cual la velocidad sería la superficie de la tortilla. Entonces aquí van a ser casos muy, muy interesantes, muy curiosos. Oye, ¿y eso a poco es? Sí, eso es lo que te voy a mostrar mañana. ¿Y qué pasaría si yo me voy al tercer caso? ¿Cuál era el tercer caso? La relatividad general. Cuando me voy a la relatividad general, resulta que ahora estas líneas ya no son líneas rectas, ya no es como un chayote, sino son como curvitas, porque el medio, al mover esto con aceleración, el medio se altera de tal suerte que ahora estos que inicialmente eran líneas, que eso es lo que pusimos en el primer caso y en el segundo, ahora ya no son líneas rectas, son líneas curvas. Y la deformación pues va a ser porque tengo una velocidad y porque tengo una aceleración. Entonces, la velocidad de propagación va a ser distinta en cada dirección, aunque esté moviéndose en una sola dirección y la velocidad y la aceleración estén en la misma dirección. Sí, pero ya va a ser diferente la deformación. Esto es lo que quieren explicarte en estos dos casos. En los dos últimos casos lo que quieren hacer es decirte por qué está pasando esto. Y todo esto va a ser, aquí te lo ponen, deducir las ecuaciones, ok. Bueno, pues lo puedo hacer las matemáticas. Puedo hacer las matemáticas siempre y cuando utilice ciertas condiciones. Voy a utilizar la relatividad.
Eso es lo que te voy a mostrar, esta ecuación, de dónde sale y por qué sale. Y entonces, bueno, pues si yo hago las matemáticas necesarias, es hacer nada más álgebra. Sustituir algo y hacer las álgebras y llegar a un resultado. Ok, entonces eso no es tan complicado. Bueno, es que es complicado porque se hace un montonal de álgebra. Lo que tú tienes que entender básicamente es qué es lo que está pasando. Y entonces puedo hablar del átomo, qué es lo que sucedería bajo ciertas condiciones. Y entonces acuérdate que son los números cuánticos, L, M, N y los números de cargas. Eso es lo que te explica aquí. Ok, si te das cuenta, son pocas, más bien son casi pura lectura, más que ecuaciones. Sí, me pone una que otro dibujito para que yo entienda lo que está sucediendo, pero yo lo tendría que ver de otra forma, y más bien casi todo es platicado. Y una vez que termino de explicarte, ok, las fuerzas entre dos cargas en movimiento, cuando yo hablo de relatividad general, fíjate que en relatividad general, dos cargas en movimiento no son iguales en módulo ni actúan en direcciones opuestas. No vale la tercera ley de Newton. Eso ya ahora la tercera ley de Newton ya no vale. Entonces como que sí, como que aparece una mano de fuera del sistema y hace cosas. Porque ahora las fuerzas de dos cargas no son iguales en módulo. Oye, pero y las direcciones, bueno, yo te podría demostrar fácilmente que las direcciones no son iguales, pero tal vez el módulo, la magnitud sí fuera igual, aunque no están en la misma dirección. Eso me lo da porque el producto cruz. Entonces, cuando tengo el producto cruz, automáticamente tengo otra dirección. Entonces, las direcciones ya no podrían ser las iguales. Pero tal vez el módulo sí, no, tampoco el módulo. Entonces, cuando hablas de relatividad general, la acción-reacción ya no es válida en presencia de interacciones magnéticas, pero las interacciones magnéticas están siendo alteradas dependiendo de qué cosas esté poniendo acá. Por eso era importante que vieras este dibujito, que tú entiendas esto que estamos poniendo acá, de cómo se modifican, pero sobre todo en interacción electromagnética ya no es fácil, porque aquí hay fuerzas que yo no puedo medir. Entonces, yo cuando pongo aquí, acuérdate que este es mi sistema, el sistema en el cual yo mido las cosas, pero en general, lo que termino concluyendo es, en base a la relatividad, lo que sucede es este postulado que es fuertísimo. Esto es lo que te tratan de explicar aquí, que las fuerzas entre dos cargas en movimiento, abusado ahora las dos cargas están en movimiento, no son estáticas, no es una quieta y otra en movimiento, son dos en movimiento. Por eso es que te hablaba de la relatividad general, y por eso ahora la tercera ley de Newton pues ya no se cumple. Ahora está cambiando todas las situaciones de lo que yo estaba viendo. Y bueno, pues entonces puedo definir la interacción entre dos de diferentes formas. Pues tengo que poner el momento de una, el momento de otra, más el campo. Y si yo agrego el campo, ahora tal vez sí esté hablando de algo que está muy especial. Bueno, y con eso, otra vez, ejemplo que quiere, más que ejemplo, quieren ponerte la relación entre cosas y platicarte de dónde salen, cómo salen, otra vez la interacción gravitacional sobre la interacción magnética, y se acabó. Para velocidades comparables a los electrones orbitales, el cociente es del orden de 10 a la 32. ¡Chin! Oye, híjole, estás hablando de... Sí,
abusados la interacción entre estas dos cosas. Es muy importante que aquí tengan una lectura general antes de que nos reunamos. La fuerza magnética con respecto a la eléctrica es muy poquita, pero la magnética o la eléctrica con respecto a la gravitacional, ¡puf!, es gigantesca. Es un número muy grande de veces. Bueno, entonces, esto es un poquito de relatividad. Aquí es muy importante entonces tener en cuenta el momento del campo. Si yo quiero seguir con las leyes de conservación, yo tenía que P1 más P2 ser una constante. Esa era la primera ley de Newton. Pero ahora tengo que agregar algo del campo. ¿Qué es el campo? El espacio matemático donde estoy desarrollando las cosas. Ahora está interviniendo también. Eso es lo importante aquí, la ecuación 1568. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, pues de darle una leidita a todo lo anterior. Bueno, aquí dejo de compartir el libro. Con esto acabamos este capítulo. Oye, pero entonces, ¿qué pasa si yo no entiendo, no me queda muy claro? No pasa nada, tú no vas a utilizar. Lo que aquí tienes que tener claro es que si tienes dos cargas, el final, si tú tienes dos cargas en movimiento, la tercera ley de Newton ya no vale. Eso es lo único que quieres, que sí tienes que saber perfectamente bien. Que entonces la última ecuación, que si yo quiero conservación de momento, tengo que poner un momento del espacio. El espacio está interactuando, aunque no tenga materia, sí interactúa en el sistema. Porque acuérdate que el momento es mv, la masa por la velocidad. Y del espacio, pues el espacio tendría que hablar ahí de algo que está, pero pues ahí las cargas son las que están jugando. Ahí tiene que haber algo del espacio que tiene una cierta inercia, un cierto valor que antes no había tomado en cuenta. Exactamente. Por lo tanto necesito otras matemáticas, por lo tanto necesito otra forma de ver las cosas, necesito otra forma de partir para entender y demostrarte todas las cosas. Bueno, pero esto tú no lo vas a usar. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es primero comentarte que tengas en cuenta que eso, la ley de Newton, fuerza en cargas en movimiento. Cuando tengo cargas en movimiento, China, ahí hay otras condiciones porque hay otras fuerzas, hay otras aceleraciones, hay otras cosas. Chin, entonces, pues eso es lo que sí tienes que saber, que ahí hay un momento del espacio, de ese espacio que no tenía cargas, de ese espacio que era una alteración. Por eso es que desde el principio te tenía que hablar de que una carga, una masa en el espacio es una alteración de ese espacio. Ah, bueno, pero pues nada más me hablabas de la alteración del espacio. Pero, ¿y qué es ese espacio? Tendríamos que estudiar otra cosa. Ahí ya tendremos que, como te decía al principio, meternos un poquito más en filosofía, un poquito más en ver cómo lo entiendo y qué es lo que estoy entendiendo de eso. Como te darás cuenta, Chin, aunque no quieras, tienes que leer cosas, tienes que pensar. Y en último caso, tal vez está bien que si haces las demostraciones y las entiendes, nada más es ponerme numeritos para ver que todo está hecho en la forma adecuada. Exactamente. Parte es eso, darte una forma estructural bien hecha, comprobable, que yo puedo entender, aunque como que no me convence mucho, no importa, no es de convencimiento, es que así se comporta el universo y yo tengo que obedecer, entender qué es lo que está pasando, nada más. Yo no defino las cosas, simplemente trato de explicarlas. Por eso ahora meto una P del campo, un momento del campo que estoy alterando. Ok.
Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Como se darán cuenta, estas dos últimas secciones como que tiene muchas matemáticas, pero a la vez, si no las quieres demostrar, no las entiendes muy bien, nada más tienes que entender lo que te estoy diciendo. La tercera ley de Newton para cargas en movimiento ya no es válida. Chino. Pero las otras dos sí, bueno, pues si quieres hacerlas valer, tienes que tomar un momento del espacio, del campo, de ese espacio donde estás tomando. Hay algo ahí que tienes que tomar en cuenta. Y eso es importantísimo. Preguntas, dudas, compañeros, nos quedan 4 minutos, se corte. ¿Algo que quieran decir? Nada. Bueno, entonces, con esto que terminamos el capítulo 15, mañana les voy a hablar sobre la relatividad en el pizarrón y vamos a hacer algo de experimento. Ajá. No es muy necesario, sería bueno porque ya te diste cuenta que hay muchas cosas que te explico en el pizarrón y bueno, pues funciona, pero si te vuelvo a repetir, si tienes problemas para llegar o alguna otra actividad o otro, pues lo que vas a hacer es perderte lo que te voy a decir ahí, pero ¿qué pasó? Platícame. Bueno, híjole. Lo que pasa es que, ¿qué les digo? Llamadas de extorsión para cualquiera, mira, lo que pueden hacer y hacen en muchos lados, tienes que quedan 2 minutos. Bueno, si no pueden ir no pasa nada, pero si pueden ir, pues nos vemos por allá. Abusados todos, hombres, mujeres y todos jóvenes, ya sean hombres o mujeres, no estamos exentos, las extorsiones lo hacen igual a hombres que a mujeres, a nuestros padres o a nuestros parientes, a los que ya estamos viejos extorsionan a los jóvenes, a los que están jóvenes extorsionan a los viejos, pero eso es cuestión del sistema, este gobierno que sirve para un carajo, bueno, pero otra vez, volvemos a la política, volvemos al que nos sirve este señor, que es un tonto. Bueno, bueno, pues ni modo, si puede, yo Tomos voy a ir, yo voy a estar allá, estaré de las 7 a las 8:30, yo llego, y si hay alguien, pues hacemos algo, si no hay nadie, bueno, pues estoy ahí, le tomamos un rato, y después me voy a tomar un café al Sambors, como ya oyeron, y pues nada más. Preguntas, dudas, comentarios. Yo no sabía eso, lo habían sacado en algún lado, pero bueno. Sí, compañera Isabel. No, ninguno. Bueno, lo de la compañera, pero ya la habían encontrado. No sé qué pasó con la chava que no se había comunicado con sus papás. Ok, sí, lo que pasa es que, miren, lo que sucede normalmente es eso. Sí, ya se va a cortar la llamada, abusados. Me despido, nos vemos mañana. Ya, profe, hasta luego. Bye.